Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa César Paredes, Norbey Echeverry y Edwin Solórzano. Hoy, en nuestra modalidad de trazos breves, conoceremos la historia y todas las curiosidades alrededor del telegrama, considerado por muchos como la primera forma de mensaje de texto. Pero ¿recuerdan ustedes cómo sonaba un telégrafo? Ese medio utilizado para enviar estos mensajes breves conocidos como telegramas. Aquí, en Brevísimo, lo recordamos. En su libro Silogismos de Amargura, en el que se tocan diversidad de temas que se condensan en aforismos, el filósofo rumano Émile Cioran señala en un capítulo titulado Atrofia del verbo que los verdaderos modelos de estilo son el juramento, el telegrama y el epitafio. Una sentencia que, como cree el profesor Juan Manuel Tavío, plantea la suspicacia de Cioran contra aquellos que desde las humanidades se obsesionaron con el paradigma del giro lingüístico y sus complejidades lógicas. Pero no quiere decir en ningún momento que Cioran no se vincule al paradigma. Sí lo hace, solo que lo hace por la vía de la sospecha. Por esto y muchas otras cosas resulta bastante interesante referirnos al telegrama. Pero antes de conocer más sobre su historia y sus avatares, vale la pena contar una pequeña anécdota que seguramente ambientará muy bien el desarrollo de este programa. Se cuenta que William Randolph Hearst, un periodista norteamericano vinculado con lo que muchos llamaron la prensa sensacionalista, decidió un día enviarle un telegrama a un reconocido astrónomo. El texto enviado decía: «¿Hay vida en Marte? Por favor, mande un telegrama con 1000 palabras». La respuesta del astrónomo fue la siguiente frase: «Nadie sabe», repetida 500 veces. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. Cuando uno piensa en un telegrama, se imagina unas páginas amarillentas con mensajes escuetos que apenas tienen sentido porque les falta palabras. Hoy es difícil creer que un mensaje de ese tipo pueda provocar un golpe de estado o una guerra, notificar una tragedia o compartir una enorme alegría solo en unas cuantas líneas. Pero eso fue lo que ocurrió con estos antecesores del telefax y los correos electrónicos. Los telegramas tuvieron un capítulo importante en la historia de las comunicaciones. Incluso cuando la telefonía de larga distancia era costosa, siguieron enviándose. Su uso se extendió debido a la rapidez con la que viajaban. A estas alturas del siglo XXI, sin embargo, han sido relegados por la tecnología digital y el abaratamiento de los sistemas de comunicación. La etimología de la palabra telegrama es un compuesto de la palabra griega tele, que significa lejos, y la palabra gramma, que significa letra o escrito. Y es que en el telegrama convergen una tecnología capaz de transportar el mensaje a larga distancia a través de impulsos eléctricos y un código Morse, un invento que permitía encriptar mensajes alfabéticos para luego convertirlos en palabras e imprimirlos en papel. El primer telegrama, de hecho, lo envió Samuel Morse en 1844, desde Washington a Baltimore. Su texto rezaba: «¿Qué nos ha deparado Dios?». A partir de entonces se desarrolló una industria que tuvo su momento estelar hasta la primera mitad del siglo XX, cuando ya los cables submarinos por donde viajaban cubrían todos los continentes.
fue cuando las agencias de noticias abandonaron las palomas mensajeras para reportar los hechos a miles de kilómetros de distancia. El apogeo de este invento fue posible gracias a un aparato llamado telégrafo, en el que a través de un botón se abría o cerraba la corriente eléctrica, lo que permitía codificar las palabras en puntos o rayas. Por eso el tipo de mensaje debía ser breve, cada palabra tenía costo. Eso explica la ausencia de artículos, preposiciones y partículas superfluas en estos mensajes. Una de las muestras de esta brevedad quedó manifiesta en un telegrama del matemático alemán Dirichlet, que para notificar a su suegro de que ya era abuelo, le escribió en números 2 más 1 igual 3. En la mayor parte del mundo los telegramas han ido desapareciendo. Se escriben, pero ya no con la frecuencia del pasado. Los que aún se envían son de uso protocolario para transmitir felicitaciones o pésames, como el que escribió la compañía francesa Orange cuando envió el último telegrama en 2018 después de 139 años de servicio, el cual decía stop y fin. Pero vamos ahora a nuestra historia nacional y conozcamos cómo incursionó el telégrafo y los telegramas en estas tierras. El telégrafo, ese aparato de madera, parecido a una máquina de coser, llegó a Panamá en 1855 y al resto de Colombia en 1865, mejorando significativamente la comunicación en el sistema férreo, los servicios radiotelegráficos, radiotelefónicos y telefónicos. Así lo da a conocer un artículo publicado por Señal Memoria, donde se asegura que, comillas, el primer gobernante en interesarse por traer al país la tecnología telegráfica fue Tomás Cipriano de Mosquera, quien en 1847 inició infructuosamente las tareas de instalar las primeras líneas. José Hilario López hizo lo propio al otorgar la concesión a Ricardo de la Parra para instalar el telégrafo eléctrico en el país. No obstante, no fue sino hasta 1855 que Colombia tuvo su primera línea, inaugurada en Panamá por la Compañía Norteamericana de Ferrocarriles. 10 años más tarde, Manuel Murillo Toro inauguró la línea que comunicó a Bogotá con los principales puertos fluviales del río Magdalena. Escucharemos una carta a conferencia del señor ministro de Correos y Telégrafos, general Alberto Ruiz Novoa, leída en 1950 desde Nariño. Excelentísimo señor presidente de la República, le corresponde hoy al departamento de Nariño evidenciar en el ramo de las comunicaciones la manera efectiva como el actual gobierno adelanta sus programas de franco mejoramiento y convierte en obras innegables sus propósitos y promesas de estrechar cada vez más las relaciones de intercambios entre las diferentes regiones del país. Como ministro de Correos y Telégrafos y director responsable del Servicio de Comunicaciones, con enfática y singular complacencia informo a vuestra excelencia que con la ayuda eficaz y eficiente del doctor Catón María Telles, gerente de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, y de su competente y experto personal subalterno, está listo para que sea inaugurado oficialmente el servicio radiotelefónico de Pasto, cumpliendo así la recomendación que recibiera para iniciar y llevar hasta su etapa final esta obra de gran trascendencia y repercusiones sociales. Un artículo publicado en el diario El Tiempo da a conocer cómo fue la primera comunicación telegráfica en el país. Comillas, el 1 de noviembre de 1865, el ingeniero William Led envió el primer telegrama en la historia colombiana desde el municipio de Cuatro Esquinas a la capital de la República, dirigido al presidente de la época, Manuel Murillo Toro. El texto decía así: Telégrafo eléctrico colombiano, Cuatro Esquinas, 1 de noviembre de 1865, a las 5 de la tarde. El telégrafo eléctrico ha subido a los Andes colombianos y envía su primer saludo al digno presidente de esta república, señor Manuel Murillo Toro, que tanto empeño ha mostrado para dotar a su país con este progreso. Es así pues como hemos conocido un poco de la llegada y uso del telégrafo en Colombia. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Muchos han sido los telegramas que quedaron en la historia,
y hablar de ellos nos resulta curioso, teniendo en cuenta los personajes o acontecimientos que son los protagonistas de estas anécdotas. Se dice, por ejemplo, que el escritor francés Victor Hugo, luego de publicar su obra maestra Los Miserables, estaba preocupado por el impacto que ésta podría tener en cuanto a las ganancias, así que le escribió un brevísimo telegrama a su editor. El telegrama tenía tan solo un signo de interrogación, específicamente el signo de cierre. Como respuesta, su editor le respondió con un signo de admiración, algo que podría interpretarse como una buena noticia en relación con las ventas. Otro telegrama famoso, que fue subastado en 2015 por más de 18.000 euros, fue el mensaje de socorro que se envió desde el Titanic a la compañía White Star Line. Hemos chocado, iceberg, hundiéndonos rápido, vengan a ayudarnos, decía el telegrama, y era una llamada de auxilio para que fueran a rescatarlos. Al parecer, este mensaje se traspapeló y no fue leído a tiempo, impidiendo el rescate de las más de 1.500 personas que perdieron la vida en el Océano Atlántico. Telegrama Zimmermann. Nos proponemos comenzar el 1 de febrero la guerra submarina sin restricción. No obstante, nos esforzaremos para mantener la neutralidad de los Estados Unidos de América. En caso de no tener éxito, proponemos a México una alianza sobre las siguientes bases: hacer juntos la guerra, declarar juntos la paz, aportaremos abundante ayuda financiera y el entendimiento por nuestra parte de que México ha de reconquistar el territorio perdido en Nuevo México, Texas y Arizona. Los detalles del acuerdo quedan a su discreción. Queda usted encargado de informar al presidente de todo lo antedicho, de la forma más secreta posible, tan pronto como el estallido de la guerra con los Estados Unidos de América sea un hecho seguro. Debe además sugerirle que tome la iniciativa de invitar a Japón a adherirse de forma inmediata a este plan, ofreciéndose al mismo tiempo como mediador entre Japón y nosotros. Haga notar al presidente que el uso despiadado de nuestros submarinos ya hace previsible que Inglaterra se vea obligada a pedir la paz en los próximos meses. Escuchábamos el texto completo de lo que se conoce en la historia como el telegrama Zimmermann, una comunicación diplomática que fue enviada por el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Arthur Zimmermann, a Heinrich von Eckart, embajador alemán en México. El telegrama estaba encriptado, escrito en secuencias de números y tenía como principal objetivo solicitar al gobierno mexicano, encabezado por aquel entonces por Venustiano Carranza, una alianza militar que impidiera que los Estados Unidos entrara en la Primera Guerra Mundial. Y como retribución, Alemania apoyaría la causa de México para recuperar territorios que los mexicanos habían perdido a manos de los norteamericanos en la mitad del siglo XIX. El telegrama fue interceptado y descifrado en enero de 1917 por la inteligencia británica. Luego de ser conocido el contenido del telegrama por el presidente Wilson de los Estados Unidos y su gabinete en pleno, los americanos decidieron entrar en la guerra. Además, en abril del mismo año de 1917, el presidente de México rechazó cualquier acuerdo para atacar Estados Unidos, pues tenía muchos más problemas internos tratando de consolidar la revolución que había estallado en su país años atrás. Otro interesante telegrama fue aquel en el que se interpretaba un posible golpe de Estado contra el Führer alemán Adolf Hitler. Lo he decidido titular el telegrama más curioso de la historia. Ocurrió en 1945, 7 días antes de que Hitler se pegara un tiro, y fue
hecho por Hermann Göring. Este telegrama, en los días recientes, en los años recientes mejor, en 2015, hizo titular a varios medios, a la prensa, ¿no? Y era porque este telegrama se iba a subastar por la módica suma de 21.000 euros, algo que al cambio de hoy en pesos colombianos da 80 millones de pesos. El documento, algo amarillento, ya se le ven los 70 años de su creación, y en un principio fue recibido por Hitler de una manera jocosa, se reía de él, hasta que algunos de sus subalternos le dijeron que se trataba de un golpe de Estado, y el golpe de Estado en ese tiempo era condenado con la muerte, pero Hitler, por el aprecio que le tenía a Göring, le termina perdonando la vida, y más que cárcel, más que la muerte, lo manda a la prisión. El telegrama decía algo así: My Führer, en vista de la decisión que ha tomado de permanecer en Berlín, ¿está usted de acuerdo en que yo asuma el liderazgo del Reich con total libertad de acción, tanto interna como externamente, como vuestro sucesor en virtud del decreto del 29 de junio de 1941? Si no recibo respuesta antes de las 10 de la noche de hoy, daré por entendido que ha perdido la libertad de decisión y, por tanto, actuaré en beneficio de los intereses de la nación y de nuestro pueblo. Sabe cuáles son mis sentimientos hacia usted en estos graves momentos. No tengo palabras suficientes para expresarlos. Lealmente, Hermann Göring. A lo que Hitler respondió después de su furia: sus actos se pueden castigar con la muerte. No obstante, y teniendo en cuenta los valiosos servicios que ha prestado en el pasado, me abstendré de proceder contra usted si renuncia a todos sus cargos y títulos. Listo, eso fue lo único que respondió. Bueno, es así como hemos conocido este curioso telegrama que se da en el contexto de la invasión de la URSS a Alemania en 1945. Antes de que tus labios me confirmaran que me querías, ya lo sabía, porque con la mirada tú me pusiste un telegrama que me decía, destino, tu corazón, domicilio, cerca del cielo, remitente, mis ojos son, y texto, te quiero, antes de que tus labios me confirmaran que me querías, ya lo sabía, porque con la mirada tú me pusiste un telegrama que lo decía. Ya lo sabía. ¿Qué me decía? Remitente, mis ojos son, y texto, te quiero, antes de que tus labios me confirmaran que me querías, ya lo sabía,
ya lo sabía, porque con la mirada tú me pusiste un telegrama que lo decía, que lo decía. Ay, 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 ya lo sé, y también te querré. Escuchábamos la canción Un telegrama, o también conocida como El telegrama o Un telegrama de amor, compuesta por los hermanos Gregorio y Alfredo García Segura. Esta canción fue ganadora en el año de 1959 del primer premio de la edición del Festival Español de la Canción de Benidorm. Esta melodía se hizo famosa en la voz de la cantante chilena Mona Bell y fue conocida a nivel mundial, especialmente entre la comunidad latina e hispana, quien la utilizó para sus fiestas, pero también para ambientar películas, música para televisión y radionovelas. Telegramas, de Julio Cortázar. Una esperanza cambió con su hermana los siguientes telegramas de Ramos Mejía a Viedma. Olvidaste sepia canario. Estúpida, Inés. Estúpida vos, tengo repuesto, Emma. Tres telegramas de Cronopios. Inesperadamente equivocado de tren en lugar 712. Tomé 824. Estoy en sitio raro. Hombres siniestros cuentan estampillas. Lugar altamente lúgubre. No creo aprueben telegrama. Probablemente caeré enfermo. Te dije que debía traer bolsa agua caliente. Muy deprimido siéntome. Escalón, esperar, tren vuelta. Arturo. No, 4 pesos 60 o nada. Si te las dejan a menos, compra 2 pares, uno liso y otro a rayas. Encontré tía Esther llorando, tortuga enferma, raíz venenosa, parece, o queso malas condiciones. Tortugas, animales delicados. Algo tontos, no distinguen. Una lástima. Escuchábamos las microficciones tituladas Telegramas, escritas por Julio Cortázar en su magnífica obra de brevedades Historia de Cronopios y de Famas, publicada en 1962. En la primera parte, Edwin Solórzano leyó un intercambio de 2 esperanzas hermanas, y la segunda son los 3 telegramas atribuidos a los cronopios, esos seres fantásticos e inclasificables que protagonizan los cuentos de este título. Cortázar es considerado un precursor del microrrelato latinoamericano, y no es de extrañar que echara mano de esa forma breve de comunicación que buscaba transmitir un mensaje con la menor cantidad de palabras y que desafiaba al tiempo. Cada uno de estos mensajes escuetos que dan la impresión de haber sido recortados con sus pausas y simplicidad, sin embargo entrañan dramas que van desde el reclamo de las hermanas esperanzas hasta la muerte de las mascotas. En la historia de Cronopios y de Famas asistimos a una colección heterogénea de textos en los que la fantasía es un fin en sí misma, de ahí que sus fabulosos personajes enfrenten situaciones disparatadas que cuestionan el orden cotidiano. En estos textos lo habitual, lo lógico y lo normado se dislocan para plantear un juego con el sentido de las cosas. Estas brevedades procuran la risa, pero también un cuestionamiento de lo que socialmente hemos considerado importante y establecido. El humor cortasariano tiene como fin un ataque a la convención y a la institución. Se apoya en la ironía y en el sarcasmo, pero sin dejar de incluir la ternura y la empatía.
El resultado es una mezcla que va de lo cotidiano, pasa por lo absurdo hasta llegar a lo sobrenatural, para después aterrizar en el mundo práctico, lo que el crítico Manuel Durán llamó la técnica del vaivén. Para lograrlo, Cortázar economiza en el lenguaje de tal manera que sus cuentos ensayan un esbozo apoyado en imágenes telegráficas antes que una imagen completa. Esa fragmentación mantiene al lector extrañado e interesado en las ocurrencias que siguen a cada microficción. Además, el texto está nutrido de eventos tragicómicos y alusiones oblicuas a la realidad latinoamericana. Cortázar escribió estos cuentos basados en telegramas con la mente puesta en la mínima expresión, pues como le escribió a su editor Francisco Porrúa cuando reflexionaba sobre esta forma breve de comunicación, la verdad es que por cable cualquier frase de más de 2 palabras suena horriblemente cursi. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Recuerden que ustedes también pueden enviarnos sus textos de máximo 1 minuto de duración en audio o de 200 palabras como máximo en caso de que prefieran enviarlo escrito, los cuales podrán ser leídos en nuestros próximos programas. Pueden escribirnos a nuestro correo brevísimo2020@gmail.com y visitarnos en nuestras plataformas de YouTube y Facebook, Brevísimo 2020. Agradezco a quienes me acompañaron en la mesa. Un agradecimiento especial a Edwin Solórzano, quien desde el estudio de voces Alas, Volamos tu imaginación, nos aportó con una serie de audios ambientados. Pueden escuchar los trabajos de Edwin en el podcast Al Aire, Crónicas, Cuentos y Relatos. Agradecemos también a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo en la que viajaremos a los Estados Unidos. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.